Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha intentado hacer la obra de Dios a su manera. Ha construido torres que pretendían llegar al cielo, ha instituido sistemas religiosos que reemplazan la comunión con el Creador, y ha elaborado estrategias humanas para expandir el reino sin la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, hay un principio inmutable en la economía de Dios: lo que procede del hombre no puede sustituir lo que proviene de Dios. La historia del pueblo de Israel es una muestra de esto. Cuando Dios los sacó de Egipto, su intención era guiarlos y ser su todo. Pero una y otra vez, ellos insistieron en confiar en su propia prudencia. Esto no solo los llevó al fracaso, sino que también los alejó del corazón de Dios. En la actualidad, el cristianismo enfrenta el mismo peligro: hacer la obra de Dios sin Él. El Señor Jesús nos dejó un claro ejemplo de cómo se debe realizar la obra de Dios. En el Evangelio según Juan capítulo 5 versículo 19, dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera. Cristo no actuaba independientemente, Él esperaba la dirección del Padre en todo. Sin embargo, en la obra cristiana moderna, ¿cuántas veces vemos planes, estrategias y programas organizados sin primero buscar la mente de Dios? Muchos siervos de Dios comienzan con buenas intenciones, pero al depender de sus propias fuerzas, terminan edificando sobre la arena y no sobre la roca firme de Cristo. Waxman advertía sobre este peligro, señalando que el mayor problema no es la falta de actividad en la obra de Dios, sino el exceso de actividades hechas sin la vida de Dios. La energía de la carne, aunque parezca eficaz, solo produce confusión y división en el cuerpo de Cristo. Un caso claro en las Escrituras es el de Moisés. En el libro de Éxodo, vemos que, aunque tenía el llamado de Dios para liberar a Israel, actuó prematuramente al matar al egipcio. Por actuar con su propia fuerza y sabiduría, terminó huyendo al desierto durante 40 años. No fue sino hasta que Dios mismo lo llamó desde la zarza ardiente que pudo volver y cumplir su misión con el respaldo divino. En la actualidad, muchos cristianos caen en el mismo error: ven la necesidad, sienten la carga, pero en lugar de esperar en Dios, toman la iniciativa sin su dirección. Por eso, muchos ministerios comienzan con gran entusiasmo, pero con el tiempo se debilitan porque fueron edificados sobre la voluntad del hombre y no sobre la revelación del Espíritu Santo. Cuando la obra de Dios es llevada a cabo sin Dios, el resultado es la edificación de Babel en lugar de Jerusalén. La torre de Babel fue construida con ladrillos hechos por el hombre, mientras que el templo de Dios en Jerusalén fue edificado con piedras talladas por él. Esto es una figura de lo que ocurre en la obra cristiana: lo que es hecho por la carne tiene apariencia de grandeza, pero no tiene la vida de Dios. En el Evangelio según Mateo capítulo 7 versículos 22 al 23, el Señor Jesús advierte: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje es una advertencia solemne de que no todo lo que se hace en el nombre del Señor es aprobado por Él. La clave no es cuánta obra hacemos, sino si esa obra proviene de Dios o del esfuerzo humano. Waxman enseñaba que la obra de Dios solo puede ser hecha por Dios mismo a través de nosotros. El Espíritu Santo no busca cristianos activos en la carne, sino creyentes que vivan en la dependencia del Señor. En la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 5, Pablo dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta es la clave: la verdadera obra espiritual no es el resultado de nuestra capacidad, sino de nuestra rendición al Señor. Cuando nos entregamos completamente a Él, su vida fluye en nosotros y produce frutos que permanecen para la eternidad. Si queremos hacer la obra de Dios con Dios, debemos aprender a permanecer en Cristo. En el Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 5, el Señor Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la esencia de la obra cristiana: no es nuestro esfuerzo, sino la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Hoy en día, muchos creyentes están ocupados en la obra del Señor, pero no están en comunión con el Señor de la obra. Esto es un gran peligro,
porque sin comunión con Él, todo lo que construyamos será como heno, madera y hojarasca, que el fuego consumirá en aquel día. Por eso, debemos preguntarnos, ¿estoy haciendo la obra de Dios según su dirección o según mis propias ideas? ¿Estoy esperando en el Señor antes de actuar, o estoy apresurándome sin su guía? La obra de Dios sin Dios es una trampa sutil, porque tiene apariencia de piedad, pero carece del poder de Dios. Debemos ser aquellos que buscan la presencia de Dios más que el éxito aparente. Al final, no seremos juzgados por la cantidad de nuestra obra, sino por si esa obra fue hecha en Dios. En la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos 12 al 13, se nos dice, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Que el Señor nos conceda la gracia de hacer su obra en su manera y en su tiempo, para que en aquel día nuestra obra permanezca delante de Él. Ahora, detente un momento y medita, ¿estoy construyendo con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca? Que el Señor nos libre de la obra sin vida y nos lleve a depender completamente de Él. Si esta palabra ha tocado tu corazón, compártela con un hermano o hermana en Cristo para que juntos podamos crecer en la realidad de la vida del Señor. Cuando el hombre intenta hacer la obra de Dios sin Dios, inevitablemente cae en la trampa de confiar en su propia capacidad. Esto no es algo nuevo, lo vemos desde los tiempos de Caín. En el libro de Génesis, Caín y Abel presentaron ofrendas al Señor. Abel ofreció lo mejor de su ganado, reconociendo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero Caín trajo el fruto de su esfuerzo, de la tierra que él mismo había labrado. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Por qué? Porque Abel comprendió que la obra de Dios solo puede ser realizada según el camino de Dios, mientras que Caín intentó acercarse a Dios con su propio esfuerzo, sin tomar en cuenta la necesidad de un sacrificio aceptable. Esto nos muestra una gran verdad espiritual: el hombre siempre intenta ofrecer a Dios lo que le parece correcto, pero si no está alineado con la voluntad divina, es rechazado. Hoy en día, muchos en la iglesia hacen lo mismo que Caín. Trabajan arduamente en la obra, pero sin depender del Espíritu Santo. Hay estrategias, programas y métodos humanos que pueden parecer buenos, pero ¿son lo que Dios quiere? Waxman ni advertía que la actividad en la obra cristiana no es una señal de espiritualidad. Podemos estar muy ocupados y al mismo tiempo estar fuera del propósito de Dios. En la primera carta de Samuel capítulo 15 versículo 22, el profeta Samuel le dijo a Saúl: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová?» Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es algo fundamental: Dios busca obediencia, no actividad. El ejemplo de Saúl nos muestra las consecuencias de hacer la obra de Dios sin Dios. Dios le había dado una orden clara: destruir completamente a Amalek. Sin embargo, Saúl decidió hacer ajustes a la orden divina. Pensó que era buena idea conservar lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio. Desde la perspectiva humana, parecía una acción noble, pero ante Dios era desobediencia. Al final, Saúl perdió el reino porque quiso hacer la obra de Dios a su manera. Este es un peligro que acecha a muchos siervos del Señor hoy. Comienzan con la dirección de Dios, pero en el camino confían en su propia prudencia, toman decisiones sin consultarle y terminan desviándose del propósito divino. El Evangelio según Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42 nos muestra otra escena reveladora. Marta y María recibieron a Jesús en su casa. Marta estaba ocupada sirviendo, mientras que María se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Finalmente, Marta se sintió frustrada y le pidió a Jesús que le dijera a María que la ayudara. Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Aquí vemos dos maneras de servir, una en la energía de la carne y otra en la dependencia del Señor. Marta estaba ocupada en la obra, pero se había desconectado de la comunión con el Maestro. María, en cambio, comprendió que antes de servir a Dios, es necesario recibir de Él.
Waxman enfatizaba que la obra de Dios nunca debe sustituir la comunión con Dios. Muchos cristianos caen en la trampa de pensar que su servicio es lo que les da valor espiritual. Pero la verdadera vida cristiana no se mide por cuántas cosas hacemos, sino por cuánto estamos en Cristo. En la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9, el Señor le dijo a Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entendió que el poder de Dios no se manifiesta en nuestra fuerza, sino en nuestra dependencia. Hoy en día, muchas iglesias han adoptado modelos empresariales para el ministerio. Se habla de metas, estrategias de crecimiento y expansión, pero se ha perdido la prioridad de depender de Dios en oración. Waxman enseñaba que cuando la iglesia deja de depender del Espíritu Santo y empieza a confiar en métodos humanos, se convierte en una institución terrenal en lugar de un testimonio celestial. Esto no significa que no haya orden en la obra del Señor, pero todo debe nacer de la dirección de Dios y no de la sabiduría humana. En el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 27, Juan el Bautista dijo, «Un hombre no puede recibir nada, si no le fuere dado del cielo». Esta es una verdad fundamental en la obra de Dios. Nada de lo que hacemos tiene valor eterno si no proviene de Dios. Podemos organizar grandes eventos, tener programas bien estructurados y llenos de actividad, pero si el Espíritu Santo no está en ello, todo será vano. La obra que permanece es la que nace de la comunión con Dios, no de los esfuerzos del hombre. Por eso, debemos preguntarnos, ¿estoy sirviendo a Dios en mi propia fuerza, o estoy dependiendo de su dirección? ¿Estoy tan ocupado en la obra que he descuidado mi comunión con el Señor? Es posible hacer muchas cosas para Dios sin estar realmente en su voluntad. Necesitamos detenernos y evaluar nuestra vida espiritual. El Señor busca siervos que dependan de Él, no trabajadores autosuficientes. Si esta palabra te ha hablado, tómate un momento para orar. Pídele al Señor que te muestre si has estado haciendo su obra sin Él. Rinde tu corazón ante Él y permite que el Espíritu Santo te guíe. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta enseñanza, compártela con él. La obra de Dios solo puede ser hecha por Dios mismo a través de nosotros. La historia del cristianismo está llena de ejemplos de hombres y mujeres que comenzaron con una visión celestial, pero que en el camino se desviaron al confiar en su propio entendimiento. Uno de los casos más evidentes en la Escritura es el del rey Usías. En el segundo libro de Crónicas capítulo 26 versículos 3 al 5, se nos dice que Usías comenzó a reinar a los 16 años y que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y persistió en buscar a Dios. Y en los días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Pero más adelante, en el versículo 16, encontramos una advertencia solemne, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Usías comenzó dependiendo de Dios, pero cuando fue exitoso, pensó que podía actuar por sí mismo. Su independencia lo llevó a la ruina. Este patrón se ha repetido incontables veces en la historia de la Iglesia. Muchas obras que comenzaron bajo la dirección de Dios fueron desviándose poco a poco hasta convertirse en estructuras humanas, donde la voz del Espíritu Santo ya no es escuchada. Waxman advertía que la mayor amenaza para la obra de Dios no es la oposición externa, sino la autosuficiencia de quienes la dirigen. Cuando los siervos del Señor confían en su propia sabiduría, cuando los métodos humanos reemplazan la guía del Espíritu Santo, la obra se convierte en una maquinaria terrenal en lugar de un testimonio celestial. Esto no significa que no debamos hacer planes o ser organizados, pero todo debe partir de la dependencia absoluta de Dios. El Señor Jesús nos dejó un modelo claro de cómo se hace la obra de Dios. En el Evangelio según Marcos capítulo 1 versículo 35, se nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús tenía una vida de comunión constante con el Padre. No se dejaba llevar por la presión de la gente ni por la urgencia de la necesidad. A menudo vemos en los evangelios que, cuando la multitud lo buscaba, en lugar de apresurarse a responder, se apartaba para orar. Este es un principio que muchos han olvidado en la actualidad. Se cree que mientras más ocupados estemos en la obra, más productivos seremos. Pero en la obra de Dios, el verdadero fruto no viene de la actividad incesante, sino de la comunión con el Señor.
Waxman enseñaba que la mayor necesidad de la iglesia no es de más obreros, sino de obreros que realmente conozcan a Dios. En la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto nos muestra que lo más importante no es la cantidad de trabajo que hacemos, sino nuestra relación con Dios y nuestra fidelidad a su palabra. Hay muchos que predican, enseñan y organizan ministerios, pero que no han sido aprobados por Dios porque su obra está basada en la carne y no en el Espíritu. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la iglesia de la Odisea, mencionada en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 3 versículos 15 al 17, el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí vemos una iglesia que creía estar bien, que se consideraba autosuficiente, pero que en realidad estaba en una condición espiritual deplorable. Su mayor problema no era la falta de actividad, sino la ausencia de dependencia de Dios. Waxman explicaba que una iglesia puede ser externamente próspera y activa, pero espiritualmente muerta si ha dejado de depender del Señor. Hoy en día, hay muchas congregaciones con grandes edificios, una agenda llena de eventos y ministerios bien estructurados, pero ¿dónde está la presencia de Dios? Es posible hacer la obra de Dios sin Dios, y esto es lo más peligroso. La Odisea representa a aquellos que confían en sus propios recursos, que creen que el éxito externo es prueba de la bendición divina, cuando en realidad pueden estar lejos de su voluntad. El Señor nos da una solución en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que estés vestido y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Esto significa que necesitamos regresar a una comunión genuina con el Señor, buscar su pureza y su luz en nuestras vidas. No basta con hacer la obra, debemos hacerlo en su presencia y en su poder. Un caso impactante de lo que sucede cuando se intenta hacer la obra de Dios sin su dirección se encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 4. En este pasaje, Israel se enfrentó en batalla contra los filisteos y fue derrotado. En su desesperación, en lugar de buscar al Señor, tomaron el arca del pacto y la llevaron al campo de batalla, pensando que su presencia les aseguraría la victoria. Pero en los versículos 10 al 11 leemos, pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a su tienda. Y fue grande la mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns. Aquí vemos una lección crucial, el pueblo de Israel pensó que podía manipular la presencia de Dios para su beneficio. No había arrepentimiento, no había búsqueda genuina de Dios, solo una estrategia humana disfrazada de espiritualidad. Lo mismo sucede cuando intentamos hacer la obra de Dios sin vivir en su presencia. Podemos usar el nombre de Dios, podemos citar la Escritura, pero si nuestro corazón no está alineado con el Señor, nuestra obra será vana. Waxman advertía que uno de los mayores peligros para el cristiano es depender de métodos en lugar de depender de Dios. Los métodos en sí mismos no son malos, pero cuando reemplazan la dirección del Espíritu Santo, se convierten en un obstáculo. En la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos 12 al 13, Pablo dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Esto significa que todo lo que hacemos será probado por Dios. Lo que ha sido hecho en su voluntad permanecerá, pero lo que ha sido hecho en la carne será consumido. En el Evangelio según Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42, encontramos un episodio que ilustra poderosamente la diferencia entre hacer la obra de Dios con Él y hacerla sin Él. Se nos dice que Jesús entró en la casa de Marta y María. Marta, afanada con muchos quehaceres, se preocupaba por servir al Señor, mientras que María simplemente se sentó a sus pies y escuchaba su palabra.
En un momento, Marta, molesta porque María no estaba ayudándola, le dijo a Jesús, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Pero el Señor le respondió, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Este pasaje es revelador. Marta no estaba haciendo algo malo en sí mismo, su intención era buena, quería servir al Señor. Sin embargo, su servicio estaba lleno de ansiedad y preocupación. Jesús no rechazó el servicio, pero sí señaló que había algo más importante, estar en su presencia. Waxman enfatizaba que la mayor necesidad de un siervo de Dios no es más actividad, sino más comunión con Él. La verdadera obra de Dios fluye de aquellos que han aprendido a sentarse a los pies del Señor. Cuando un cristiano se enfoca más en la actividad que en la comunión, inevitablemente se cansa. En la profecía de Isaías capítulo 40 versículo 31 leemos, «Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán». Este versículo nos muestra un principio clave, la fortaleza espiritual no proviene de nuestros esfuerzos, sino de esperar en el Señor. Aquellos que dependen de Dios encuentran fuerzas renovadas, aquellos que confían en su propia capacidad terminan agotados y frustrados. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido muchos movimientos que comenzaron con un gran avivamiento espiritual pero que con el tiempo se enfriaron porque dejaron de depender del Señor. Waxman advertía que uno de los mayores peligros para la obra de Dios es cuando las estructuras humanas reemplazan la dirección del Espíritu. Cuando los métodos se convierten en un fin en sí mismos, la Iglesia deja de ser un organismo vivo y se convierte en una institución sin vida. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la Iglesia de Efeso. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículos 2 al 4, el Señor Jesús dice, «Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor». La Iglesia de Efeso era trabajadora, paciente y doctrinalmente correcta, pero había perdido algo fundamental, su amor por el Señor. Esto nos muestra que es posible estar ocupados en la obra de Dios y, al mismo tiempo, estar alejados de Él. El problema de hacer la obra de Dios sin Él no es solo que se vuelve ineficaz, sino que nos aleja de la verdadera fuente de vida. Jesús nos advierte en el Evangelio según Mateo capítulo 7 versículos 22 al 23, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Aquí vemos algo estremecedor, personas que hicieron muchas obras en el nombre del Señor, pero que nunca fueron realmente conocidas por Él. Esto nos muestra que el éxito exterior no es garantía de que estamos en la voluntad de Dios. Waxman enseñaba que el mayor peligro para un siervo de Dios es actuar sin una relación viva con el Señor. La pregunta clave no es cuánto estamos haciendo, sino si estamos haciendo su voluntad. En el Evangelio según Juan capítulo 5 versículo 19, Jesús mismo dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente». Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no hacía nada sin la dirección del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos depender completamente de Él? Es momento de examinar nuestro servicio. ¿Estamos ocupados como Marta, afanados en la actividad sin disfrutar de la presencia de Dios? ¿Nos hemos convertido en como la iglesia de Efeso, con muchas obras pero sin amor genuino por el Señor? O peor aún, estamos en la posición de aquellos que hacen milagros y señales en su nombre, pero que en realidad no son conocidos por Él? Si esta palabra ha tocado tu corazón, detente y vuelve al Señor. Dedica tiempo a estar en su presencia. Y si conoces a alguien que necesita esta advertencia, compártela con él. Dios está buscando siervos que no solo trabajen para Él, sino que vivan en Él. El peligro de hacer la obra de Dios sin Él no solo afecta nuestra relación con el Señor, sino que también tiene un impacto directo en el resultado de nuestro servicio. Cuando los cristianos trabajan en sus propias fuerzas, confiando en su intelecto, en sus habilidades o en estrategias humanas, puede haber actividad, pero no hay vida.
La diferencia entre la obra de Dios y la obra del hombre se hace evidente en los frutos. En el Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 16, Jesús dijo, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». Esto nos muestra que el verdadero fruto proviene de aquellos que han sido llamados y enviados por el Señor, no de los que han decidido hacer algo para Dios sin su dirección. Waxman explicaba que la obra que permanece es aquella que nace de la voluntad de Dios. Muchas veces, los cristianos inician proyectos con buenas intenciones, pero sin buscar primero al Señor. Organizan eventos, crean ministerios. Esto contrasta con la edificación de la iglesia. En la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 9, Pablo dice, «Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios». La diferencia entre la Torre de Babel y la edificación de la iglesia es clara. Babel fue construida por el esfuerzo humano, pero la iglesia es edificada por Dios. Jesús mismo dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 16 versículo 18, «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». La obra de Dios no depende de la capacidad humana, sino de su poder y su dirección. Waxman enseñaba que la iglesia es el resultado de la obra de Cristo, no de la obra del hombre. Cuando los cristianos intentan hacer la iglesia a su manera, con métodos mundanos y estrategias humanas, terminan construyendo algo que puede parecer exitoso, pero que carece de vida. El problema no es la organización en sí, sino el corazón detrás de ella. ¿Estamos edificando según el diseño de Dios o según nuestra propia sabiduría? El rey Saúl es un ejemplo de alguien que intentó hacer la obra de Dios a su manera. En el primer libro de Samuel capítulo 15, Dios le ordenó destruir completamente a Amalec, pero Saúl desobedeció y guardó lo mejor del ganado. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse diciendo que había guardado los animales para sacrificarlos a Dios. En los versículos 22 al 23, Samuel le respondió, «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación». Este pasaje nos muestra que no basta con hacer algo para Dios, lo que importa es hacer su voluntad. Cuando los cristianos hacen la obra de Dios sin Él, terminan cayendo en el error de Saúl. En lugar de obedecer completamente, buscan atajos, justifican sus acciones con buenas intenciones y terminan apartándose de la voluntad de Dios. Pero el Señor busca siervos que sean como David, quien en el libro de los Hechos capítulo 13 versículo 22 es descrito como varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. La diferencia entre Saúl y David no fue su capacidad, sino su disposición a hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Hoy en día, muchos cristianos han caído en la mentalidad de Saúl. Creen que mientras hagan algo para Dios, eso es suficiente. Pero la pregunta no es cuánto estamos haciendo, sino si estamos obedeciendo su voz. Jesús dijo en el Evangelio según Juan capítulo 14 versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La verdadera obra de Dios solo puede ser realizada por aquellos que aman al Señor y viven en obediencia a Él. Si hemos estado sirviendo a Dios con nuestras propias fuerzas, es tiempo de arrepentirnos y volver a depender de Él. Si esta palabra ha tocado tu corazón, tómate un momento para orar y pedirle al Señor que examine tu servicio. Pregunta, Señor, ¿estoy realmente haciendo tu obra según tu voluntad, o estoy siguiendo mis propios planes? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con él. Dios está buscando siervos que no solo trabajen para Él, sino que trabajen con Él. El mayor peligro de hacer la obra de Dios sin Él es que, aunque externamente todo parezca correcto, internamente se está edificando sobre una base equivocada. En la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos 12 al 13, Pablo dice, «Y si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará».
Aquí se nos muestra que no todas las obras son iguales delante de Dios. Hay materiales que resisten el fuego y hay otros que se consumen. El oro, la plata y las piedras preciosas representan la obra de Dios en el hombre, aquello que es eterno, mientras que la madera, el heno y la hojarasca representan la obra del hombre sin Dios, que se quema y desaparece. Waxman enseñaba que la clave para edificar con materiales eternos es trabajar en unión con Dios, no depender de nuestras propias fuerzas ni de nuestra propia sabiduría. Muchas veces, los cristianos comienzan su servicio con una dependencia genuina en Dios, pero con el tiempo, a medida que ganan experiencia y reconocimiento, pueden caer en la trampa de confiar en sí mismos. Creen que saben cómo hacer la obra de Dios porque ya han tenido éxito en el pasado, y poco a poco dejan de depender del Señor. Sin darse cuenta, han cambiado el oro y la plata por madera y heno. Un ejemplo claro de esta advertencia lo vemos en la historia de Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 2, Moisés sintió el llamado de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero intentó hacerlo en sus propias fuerzas matando a un egipcio. Por otro lado, cuando se usa la fuerza humana en la obra de Dios, el resultado puede parecer impresionante a los ojos del hombre, pero carece de valor eterno. En la Torre de Babel, los hombres lograron construir algo grande, pero Dios lo destruyó porque no estaba de acuerdo con su voluntad. En cambio, cuando Dios edifica algo, ninguna fuerza puede destruirlo. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 16 versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto nos lleva a una seria advertencia. No es suficiente hacer la obra de Dios, debemos asegurarnos de que lo estamos haciendo con Él y bajo su dirección. La historia de Usa en el segundo libro de Samuel capítulo 6 es un claro ejemplo de esto. Cuando David trasladó el arca del pacto en un carro nuevo, los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano para sostenerla. En el versículo 7 se nos dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué Dios mató a Usa? Porque estaba tratando de hacer la obra de Dios con métodos humanos. El arca debía ser llevada por los levitas sobre sus hombros, según la instrucción de Dios, no en un carro nuevo como lo hacían las naciones paganas. Esto nos muestra que no basta con tener buenas intenciones, debemos seguir el camino de Dios. Muchos cristianos hoy están como Usa, tratando de sostener la obra de Dios con sus propias fuerzas, usando métodos humanos en lugar de depender del Señor. Pero Dios no necesita que lo ayudemos con nuestras estrategias, Él busca siervos que obedezcan su voluntad. En la primera carta de Samuel capítulo 2 versículo 30, Dios dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto significa que aquellos que buscan la gloria de Dios y no la suya propia serán sostenidos por Él, pero aquellos que buscan reconocimiento humano terminarán siendo desechados. Si hemos estado haciendo la obra de Dios sin Él, es tiempo de arrepentirnos y volver a la verdadera fuente de vida. La única forma de que nuestro servicio tenga valor eterno es que nazca de nuestra comunión con Dios. En el Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo, nuestras obras son inútiles, pero si permanecemos en él, daremos fruto que permanece para la eternidad. Detente por un momento y reflexiona. ¿Has estado edificando con materiales eternos o con lo que se quemará en el fuego? ¿Has estado dependiendo de Dios o de tu propia capacidad? Si esta palabra ha tocado tu corazón, busca al Señor en oración. Pídele que examine tu servicio y que te muestre si hay algo que necesitas corregir. Y si conoces a alguien que está sirviendo con sus propias fuerzas y necesita escuchar esto, compártele este mensaje. Dios busca siervos que no solo trabajen para Él, sino que trabajen en Él. Dios no busca solo siervos diligentes, sino siervos que trabajen en completa dependencia de Él. La diferencia entre una obra hecha por el hombre y una obra hecha por Dios radica en la fuente de su energía. En el libro del profeta Zacarías capítulo 4 versículo 6, el Señor declara, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la esencia del servicio cristiano, la obra de Dios solo puede ser hecha con el poder de Dios. Sin embargo, en el cristianismo de hoy,
muchos han caído en el error de creer que si algo es grande, entonces Dios está en ello. Se valora el número de seguidores, los templos imponentes, los ministerios con gran alcance, y se piensa que el éxito es la señal de la aprobación de Dios. Pero el Señor no mide la obra como la mide el hombre. En la primera de Samuel capítulo 16 versículo 7, Dios le dijo a Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Waxman enfatizaba que la diferencia entre la obra del Espíritu y la obra de la carne no siempre es visible al principio, pero con el tiempo se hace evidente. En el Evangelio según Mateo capítulo 7 versículos 22 al 23, Jesús nos da una advertencia impactante: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto significa que no todo lo que se hace en el nombre de Cristo tiene la aprobación de Cristo. Es posible hacer obras poderosas, tener una apariencia espiritual, e incluso realizar milagros, y sin embargo estar lejos de Dios. Este es uno de los mayores peligros para los creyentes, hacer la obra de Dios sin tener comunión con Dios. En el Evangelio según Juan capítulo 5 versículo 19, Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no hacía nada por su propia iniciativa, sino que dependía completamente del Padre. Si Él vivió así, ¿cuánto más nosotros? El peligro de la autosuficiencia en la obra de Dios es que nos aleja de la fuente de la verdadera vida espiritual. En la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo era consciente de que su trabajo no era resultado de su propia capacidad, sino de la gracia de Dios en él. Muchos creyentes, aunque sinceros, han caído en la trampa de confiar en su propio esfuerzo. Se entregan al servicio con intensidad, pero sin comunión con el Señor. Organizan eventos, predican, evangelizan, pero su vida de oración es escasa. La pregunta ¿es esto realmente el servicio que Dios desea? En el Evangelio según Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42, encontramos la historia de Marta y María. Marta estaba afanada con el servicio, mientras que María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto nos muestra que la prioridad de Dios no es nuestra actividad, sino nuestra relación con Él. Waxman advertía que el activismo en la obra de Dios puede ser una trampa peligrosa. Muchos piensan que su valor en el reino depende de cuánto trabajan, de cuántas almas ganan, de cuánto predican. Pero la verdadera medida del servicio no es cuánto hacemos, sino cuánto dependemos de Dios. En el Evangelio según Juan capítulo 6 versículo 63, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo lo que proviene de la carne, aunque sea religioso, no tiene valor delante de Dios. Esto nos lleva a una reflexión profunda: ¿cómo saber si estamos haciendo la obra de Dios sin Él? La señal más clara es la falta de descanso y paz en nuestro servicio. En el Evangelio según Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Cuando hacemos la obra de Dios con nuestras fuerzas, nos sentimos agotados, frustrados, sin gozo. Pero cuando trabajamos en su voluntad, hay descanso incluso en medio de la actividad. Un ejemplo claro de esto se ve en la diferencia entre el ministerio de Pedro antes y después del Espíritu Santo. En los Evangelios, vemos a Pedro lleno de buenas intenciones pero con una naturaleza impulsiva. En el Evangelio según Mateo capítulo 26 versículo 33, Pedro dijo,
aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero unas horas después, en el versículo 75, Pedro negó a Jesús 3 veces y lloró amargamente. Sin embargo, en el libro de los Hechos, después de recibir el Espíritu Santo, Pedro es transformado en un hombre que predica con autoridad y sin temor. ¿Qué cambió? Pedro dejó de confiar en sí mismo y comenzó a depender del poder de Dios. Este es el llamado para todos los que sirven al Señor, dejar de hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas y permitir que sea Dios quien la haga a través de nosotros. En la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 5, Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si queremos que nuestro servicio tenga valor eterno, debemos aprender a depender completamente de Él. Si esta palabra ha tocado tu corazón, detente un momento y examina tu servicio. ¿Has estado trabajando con la fuerza de la carne o con el poder del Espíritu? ¿Estás experimentando descanso en la obra de Dios o te sientes agotado y frustrado? Si es así, vuelve a la fuente de vida. Busca al Señor en oración y pídele que te enseñe a servir en su descanso y en su poder. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este mensaje. Que todos podamos aprender a hacer la obra de Dios en Dios. Al concluir este análisis sobre la obra de Dios y la necesidad de depender de Él en todo momento, es fundamental recordar que la verdadera eficacia ministerial no radica en nuestros propios esfuerzos, sino en la rendición total a la vida y guía del Espíritu Santo. A lo largo de las Escrituras, aprendemos que cualquier intento de llevar a cabo la obra de Dios sin su dirección inevitablemente resultará en frustración y confusión. La historia de la humanidad está llena de ejemplos que nos enseñan que el éxito, a los ojos de Dios, no se mide por lo que logramos, sino por la relación íntima que mantenemos con Él. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre tu propia vida y ministerio. ¿Estás trabajando para Dios o trabajando con Dios? Si te ha gustado este contenido y deseas profundizar más en estos temas, te animo a que te inscribas en nuestro canal. Al hacerlo, no solo recibirás notificaciones sobre futuros videos que te ayudarán a crecer en tu fe y conocimiento, sino que también te unirás a una comunidad de creyentes que buscan hacer la obra de Dios de manera efectiva y genuina. Además, si consideras que esta información puede ser valiosa para otros, por favor, comparte este video. Ayudemos juntos a llevar el mensaje de la palabra a más personas y a recordarles la importancia de depender de Dios en todo lo que hacemos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión, y hasta la próxima.